Con la caída de la ley de bases en el Congreso, Milei hizo lo que dijo que iba a hacer. Dijo que iba a apretar a las provincias con la plata y eso es exactamente lo que está haciendo. Le sacó los subsidios que eran para el transporte a las provincias del interior, así que todas salieron pataleando a quejarse. Así que mi objetivo hoy es darle una manito a las provincias que dicen que no pueden ajustarse y que pongan la plata en los subsidios al transporte en vez de las pelotudeces que estamos por ver. Antes de empezar, voy a destacar que solamente puse las provincias donde tiene diputados que decían que estaban por el cambio y terminaron votando en contra de la ley de bases. Es decir, Hacemos Cambio Federal, Innovación Federal, Por Santa Cruz, Unión Cívica Radical y Buenos Aires Libre. Esto lo hice primero para acotar las provincias que tuve que investigar y en segundo lugar porque obviamente Unión por la Patria iba a votar en contra de todo lo que proponga Milei. Muchas de las provincias además solamente tenían diputados de Unión por la Patria, así que esto me acotó bastante la lista. De todas maneras tenemos algunas provincias rezagadas que no puedo encontrar mucha información y preferí dejarlos para otro video, pero ya te las voy a nombrar. Las provincias que acá marqué en específico fueron las que votaron en contra de la disolución de los fondos fiduciarios, el momento exacto donde la ley empezó a tener votos negativos y se empezó a caer y la empezaron a despedazar artículo por artículo. Arrancando con Buenos Aires, donde tenemos presencia de Hacemos Cambio Federal, Unión Cívica Radical y Buenos Aires Libre. Buenos Aires Libre encima es un bloque que se separó de la Libertad Avanza, donde tiene a Lorena Massicin y Carolina Píparo. En la bella provincia gobernada por Kicillof tenemos gastos como Cultura, 15.708 millones de pesos, Ciencia y Técnica, 3.871 millones de pesos, Asuntos Laborales, 8.792 millones de pesos. Asuntos laborales específicamente lo marqué porque a lo mejor no es necesariamente malo, pero, sorpresa sorpresa, ya existen fondos para cuestiones laborales. Este es un fondo que tiene un nombre medio raro, viste, medio genérico, donde, bueno, pueden caber cosas varias, tengan que ver con lo laboral. Y obviamente no podía faltar el agujero negro más grande de todos. Presupuesto con perspectiva de género, 169.849 millones de pesos. Bueno, claramente la provincia de Buenos Aires tiene para ajustarse donde quiera. Y obviamente tiene para pagar el subsidio al transporte. Así que nada de quejarse, por favor, Kicillof. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la Unión Cívica Radical y Hacemos Cambio Federal, en cultura tiene un gran boquete de 100.911 millones de pesos. La verdad, la Ciudad de Buenos Aires se me hizo un poco difícil encontrar bien el presupuesto. Van a ver que en otras provincias surgen cuestiones un poquito más absurdas, porque más allá de si hay que financiar o no a la cultura, me parece que es prioritario que la gente pueda viajar o comer en todo caso. Así que por favor, Jorge Macri, nada de quejarse con el subsidio. Provincia de Córdoba. Acá tenemos un absurdo que no tiene sentido. Obviamente no puede empezar a faltar el Ministerio de la Mujer. 7.856 millones de pesos. Ciencia y Tecnología, 5.151 millones de pesos. Van a ver que Ciencia y Tecnología lo pongo varias veces. El mismo contexto que Cultura. Debatible si hay que financiarlo o no. Es preferible, yo diría, hasta más financiar Ciencia y Tecnología antes que Cultura. Pero bueno. Es un espacio donde se puede llegar a recortar de ser necesario, me parece. Me parece que si no estamos investigando por un par de años el no de Batman, no pasa nada. El gran agujero negro son los gastos generales. Sí, gastos generales. 819.969 millones de pesos. Bueno. Córdoba claramente no se puede quejar porque si necesita gastar en subsidio me parece que entra muy bien dentro de esos gastos generales. Para ser más específico investigué de qué se trataban los gastos generales. Tienen el nombre de gastos generales de la administración y su justificación se lee así. Compete a la jurisdicción la imputación de erogaciones efectuadas por distintas unidades del gobierno provincial cuando sea imposible su asignación a los programas específicos. Es decir, son gastos que no los pudieron meter en algún área en específico y quedaron dando vuelta. Vaya a saber para qué. Así que yo le recomiendo al gobernador Llora que deje de llorar por los subsidios al transporte y use de los gastos generales. La Pampa es la siguiente provincia. Obviamente ya empieza a tener menos presupuesto, pero tiene algunas cositas donde puede llegar a recortar. Como por ejemplo, Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. 388 millones de pesos.
Secretaría de Cultura, 2.099 millones de pesos. Y la Secretaría de Turismo por 767 millones de pesos. Así que Sergio Esiliotto, si tiene algún problema con los subsidios, ya sabe, tiene un espacio para recortar. Mendoza es la siguiente provincia, donde primero voy a destacar cultura y después les voy a mostrar algo que no había encontrado en ninguna otra parte durante mi investigación. Turismo tiene un presupuesto de 1.450 millones de pesos. Ahora bien, mientras se gastan 366 millones de pesos en salario, se gastan 1.804 millones de pesos en gastos. Es decir, se gastan casi 5 veces más en gastos X que en pagarle a la gente que está trabajando en turismo. Nada, digo, para la gente que trabaja en turismo en Mendoza, sepan que les preocupa más gastos X que su salario. Bueno, y ni hablar de que se puede recortar de ahí, obviamente. Algo totalmente fuera de este mundo que me encontré mientras investigaba los presupuestos era algo llamado FIP. Y la verdad que desconocía qué era FIP. Me llamaba la atención, así que indagué un poquito más. Resulta que la sigla FIP, FIP, viene de Federación Internacional de Pádel. Sí, exactamente. Federación Internacional de Pádel. Se gastan 460 millones de pesos en una federación de pádel. Así que Alfredo Cornejo, por favor, si necesita ajustar para pagar los subsidios de transporte, hágalo. Bueno, la provincia de Misiones. Acá tenemos para hablar de la provincia de Misiones, les digo, muchachos. Ciencia y técnica, 1.700 millones de pesos. Cultura, 6.700 millones de pesos. Ahora, existe otra cosa llamada cultura y educación varios. Esto es una tendencia que noté en varias provincias. Meter a cultura y educación juntos, la verdad me suena un poco raro, pero después me quedé pensando y dije, lo que pasa es que así es más fácil de esconder la plata. Porque cultura y educación son completamente cosas distintas. Pero bueno, en cuestiones de presupuesto, cultura y educación varios tiene 35.700 millones de pesos. Ya hay presupuesto para educación elemental, ya hay presupuesto para educación media y técnica, y ya hay presupuesto para educación terciaria y universitaria. Entonces, ¿por qué existe este presupuesto de cultura y educación varios, además? Es decir, que no entra dentro de la financiación a escuelas primarias, secundarias y universidades. No solo eso, sino que duplica el terciario / universitario, que solamente tiene 17.072 millones de pesos. Y después, obviamente, no podía faltar que el gobierno de Misiones sea un gerente de pobreza. Bienestar social, varios. Otra vez con el varios, 59.922 millones de pesos. Esto es un agujero negro. Ya existe vivienda, seguridad social, promoción social, asistencia social y por último, deportes y recreación. Entonces, ¿qué es varios? Porque las ayudas sociales ya están en otros lados del presupuesto. Además, lo que más llama soberanamente la atención es que más de la mitad del presupuesto está en varios. Varios son gastos en todo caso que vos no podés catalogar. No puede ser que la mayoría de tus gastos sean varios. Varios más que viviendas. Varios más que subsidios. ¿Se entiende? Hugo Pasalacqua, por favor, nada de quejarse con la quita de subsidios al transporte. Usted tiene para ajustarse. Siguiente provincia, Neuquén. Ciencia y técnica, 1.126 millones de pesos. Ministerio de Cultura, 3.223 millones de pesos. Ministerio de las Mujeres y Diversidad, 4.934 millones de pesos. Rolando Figueroa, nada de quejarse de que sí hay que ajustar para mantener los subsidios al transporte. Próxima provincia, Santa Cruz. Como no podía faltar, estaba esta división que yo les dije que la verdad a mí me sorprende mucho, que para mí tiene que ver con esconder fondos, porque nadie o muy poca gente se puede quejar de financiar educación. Entonces tenemos la gran educación y cultura con 291.394 millones de pesos. No digo que haya que desfinanciar la educación, pero sí que a lo mejor se puede llegar a desfinanciar la cultura. Me gustaría saber cuál es el presupuesto exactamente que le dedican a cultura y cuál es el presupuesto exactamente que le dedican a educación. Después tenemos ciencia y técnica con unos 537 millones de pesos. Y como es agenda recurrente, no puede faltar la Agenda 2030. Ministerio de la Igualdad e Integración, 1.357 millones de pesos.
Hablando también de Agenda 2030, en algunas ocasiones también encontré secretarías de medio ambiente o ministerios de medio ambiente. En general las dejé pasar, no todo el mundo está ducho con el tema de la Agenda 2030, pero bueno, está todo el mundo en contra de los ministerios estos de mujeres y demás, entonces siempre los puse. Pero, obviamente, las secretarías o los ministerios de medio ambiente o protección del medio ambiente son algo a revisar. Así que, Claudio Vidal, si usted tiene que ajustar, ya sabe dónde puede empezar. La queridísima Santa Fe va a ser nuestra siguiente provincia. Y acá, me encontré con una cosita que me llamó soberanamente la atención, como me gusta decir a mí. Primero empecemos con cultura, unos 13.701 millones de pesos. Obviamente todo se puede recortar en cultura. No puede faltar Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, con un presupuesto de 5.546 millones de pesos. Acá metí el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, con 6.038 millones de pesos. Y me puse a investigar porque Santa Fe tiene una cosa que me pareció la verdad muy buena, que decía la cantidad de empleados por ministerio. Resulta ser que el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad tiene 210 empleados. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático tiene 434 empleados. Y me puse a comparar con algunos ministerios que, bueno, son más relevantes, tiene sentido que tengan empleados y, bueno, que estén financiados desde ya. Por ejemplo, Educación tiene 58.590 empleados, mientras que Salud tiene 29.205. Ahora bien, el presupuesto de salud en Santa Fe es de 436.909 millones de pesos y el de educación 944.693 millones de pesos. Entonces, se me ocurrió hacer una cuenta simple y bastante absurda en realidad, que es agarrar el presupuesto y dividirlo por la cantidad de empleados. Obviamente todo el presupuesto no se va en salarios, hay muchos que son gastos generales, de mantenimiento y demás, especialmente en cuestiones de educación y salud, ¿verdad? Donde hay que comprar insumos y demás. Y obviamente, donde menos gastos generales, por así decirlo, gastos de insumos, gastos generales, porque ¿qué van a hacer más que la gente de género o la gente de medio ambiente que estar sentados en una oficina? Pero bueno, me dio que si dividiésemos el presupuesto de Igualdad, Género y Diversidad en sus 210 empleados, nos daría unos 26 millones de pesos por empleado. Ambiente y Cambio Climático, unos 13 millones de pesos por empleado. Ahora bien, en Educación me dio que serían unos 16 millones de pesos por empleado. Y en salud, unos 14 millones de pesos por empleado. Lo que me llama soberanamente la atención es que primero que Cambio Climático tiene básicamente el mismo presupuesto per cápita, lo cual no tiene mucho sentido, como dije, porque la gente de Cambio Climático va a estar sentada en una oficina, mientras que la gente de Educación y Salud, bueno, tienen que, además de hacer un bien obviamente para la sociedad, tienen que recibir insumos, hay cuestiones de gastos administrativos y demás. Pero la gran pregunta es por qué supera en prácticamente el doble el presupuesto per cápita del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Así que, Maximiliano Puyaro, por favor, nada de quejarse, y si hay que ajustar, ya sabes por dónde empezar. Las provincias que me quedaban en el tintero fueron Formosa, Río Negro y Salta. La verdad se me hizo muy difícil encontrar información. Todos los gastos generalmente aparecían con nombres genéricos, gastos generales, gastos de gestión, o no aparecían por ministerio, y se me hacía muy difícil repartirlo y ver exactamente dónde uno podría llegar a recortar, que es básicamente el inicio de todo esto. Viene por ahí. Les estoy tirando un centro de manera gratis a todos los gobernadores que se quejaron, especialmente para aquellos gobernadores que fueron votados por el cambio, o al menos sus diputados así lo fueron. Ahora te toca participar a vos. Quiero que me dejes en los comentarios provincias o localidades donde vos querrías que yo les haga un carpetazo presupuestario, y aquellos comentarios que tengan más like son los que voy a andar investigando la semana que viene. Si no te lo querés perder, obviamente tenés que dejar tu like para seguir apoyando al canal, suscribirte y darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba el próximo video. Te dejo unos videos a mi costado que a lo mejor te pueden llegar a interesar, y que viva la patria, carajo.